Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: «¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús los oyó y les dijo: «No son los sanos los que necesitan del médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Un proverbio americano dice que el hombre hace cosas buenas cuando no debe hacer un esfuerzo demasiado grande. Por eso se intentan descubrir las dotes naturales del niño con test psicológicos para facilitar la identificación de su vocación. Sería contraproducente obligar a estudiar música a quien no tiene oído. Y por otra parte, un muchacho inteligente no destacará en matemáticas si la materia no le interesa para nada. Sin embargo, las vocaciones bíblicas no se corresponden con estos principios. Son imprevisibles y no parecen tener motivos psicológicos. Mateo, empleado de los impuestos, publicano, no pensaba en absoluto en el reino de Dios. Estaba al servicio del mundo y estaba bien así. Cuando Jesús pasa a su lado, no se levanta de su banco, no manifiesta la más mínima curiosidad por el profeta del que todos hablan. Y sin embargo, es precisamente en él en quien Jesús se detiene y lo llama a ser su discípulo. Y fue precisamente él, más tarde, quien escribió un evangelio, con total conciencia de no tener mérito alguno. La gracia de Dios se quería servir de él para predicar la verdad de Cristo. Santa Brígida revivía escenas del evangelio con la imaginación. En sus revelaciones nos presenta a San Mateo hablando de su vocación. En aquel momento tuve la firme voluntad de no engañar a nadie nunca más. He intentado liberarme de mi profesión para servir al Señor con todo el corazón. Cuando Jesús pronunció la palabra que me llamó, sentí que me quemaba como el fuego. Su discurso era tan bello que no he vuelto a pensar en la riqueza. Me parecía paja. Me conmoví hasta las lágrimas, pero al mismo tiempo sentía la alegría de que Dios hubiera querido llamarme y dar gracia a un pecador como yo. Por tanto, fui con el Señor, y todas sus palabras me penetraban en el corazón y las gustaba como un alimento dulcísimo. Este fragmento literario ilustra lo que dice Orígenes de las palabras de Jesús. Son divinas y, por tanto, tienen el poder y la fuerza de cambiar a quien las acoge. Con el relato de su conversión, Mateo concluye la parte de los milagros de Jesús, el último de los cuales es la curación del paralítico. Por tanto, cambiar el corazón de los hombres, es considerado el mayor milagro hecho por Jesús. Este es el tema principal del primer evangelio. Los hombres se encuentran a Jesús, y este encuentro los cambia por completo. Hombres de mundo que comienzan a entrever la belleza de la verdad divina y se entusiasman con ella. San Pedro Crisólogo señala la diferencia entre Mateo y el otro publicano, Zaqueo. Zaqueo siente curiosidad y se sube a un árbol para ver a Jesús que pasa. Mateo escribe que se ha quedado sentado en su pequeño banco. Con frecuencia, en el reino de Dios ocurre que los más cercanos son los que parecen estar en otra parte.
Cuando la Iglesia reza por la conversión de los pecadores, es consciente de la fuerza de esta oración, porque como sostiene San Juan Crisóstomo, la inspira la caridad y por tanto es según la voluntad de Dios.